Todos bienvenidos a Consultas Agartam Educación, y en esta ocasión vamos a resolver una duda de un papá llamado David que nos ha hecho llegar su consulta. Os la voy a leer tal cual él nos la ha hecho llegar para que podamos llegar entre todos a comprender mejor su historia, ya que es una historia que me ha parecido óptima para escogerla y hacer un vídeo de forma más explicativa. Así es que os voy a leer su consulta para que podamos ponernos un poquito al día de lo que está sucediendo. Dice así: hola Joana, tengo dos hijos, un hijo de 9 años y otro niño de 6 años. La consulta va a ser sobre su hijo mayor y nos pone una pequeña definición de su hijo mayor. Dice: primero de todo voy a definirte a mi hijo mayor. Le encanta jugar, pintar, hacer trabajos manuales, leer. Es un niño muy inteligente, es afectuoso, amoroso, ama y se deja amar. Le gusta jugar con los demás y tiene un alma de líder. Le encanta saber, aprender y, en definitiva, es un niño que podríamos etiquetar, entre comillas, como un buen niño. El otro día, en la escuela, cogió un ataque de rabia y empujó a una niña al suelo. Después, cuando la profesora le pidió que fuera a pedir perdón a esta niña, le dijo que no lo quería hacer, porque sentía que esa niña era una tramposa y empezó a tirar mesas, sillas, libros de sus otros compañeros a la basura, ¿no? Dice que como esto sucedió a la hora de la salida de la escuela, al niño no lo dejaron salir. Y en ese inciso, en ese momento, la profesora fue a buscar al padre y dijo que por el camino me fue explicando lo que había sucedido. Y me dijo que desde principio de curso, pues que estaba contestando mal a sus compañeros, incluso a ella misma, ¿no? Y que después, cuando hacían trabajos en cooperación, pues el niño no quería colaborar y bueno, entraba en conflicto con sus compañeros. Dice el padre: cuando entré en el aula, mi hijo estaba sentado en el suelo, con la cabeza tapada, con una chaqueta, estaba muy nervioso y no decía nada, y no entraba en razón. Estaba yo, dice el padre, la profesora y la subdirectora, que lo intentaban calmar, pero no había manera. Estas educadoras los dejaron solos. Dice: me dejaron solo a mí y a mi hijo, y en ese momento le expliqué a mi hijo que estuviera tranquilo, que entre los dos íbamos a recoger las cosas que habían sucedido, y que entonces cuando llegaran a casa ya hablarían desde un estado más de calma. Dice que después de insistir durante un rato, pues que hicieron esto, ¿no? Recogieron y se fueron. Hace un inciso el padre y dice: te comento también que a mi hijo le acaban de detectar que es un niño con otras capacidades. Ya el año pasado empezaron a avanzar en cursos de inglés, que se le da muy bien, parece ser que le gusta el inglés, y que la escuela le proporciona pues como trabajos extras para que él no se aburra, y a la misma vez la escuela está siguiendo un nivel pedagógico pues adaptado a las necesidades de su hijo. El padre dice: todo esto está muy bien, pero dejando de banda, o sea, dejando apartado que conteste mal, me preocupa mucho la gestión de sus emociones. Yo lo ayudo, pero no sé cómo ayudarle más. El padre nos dice que están separados, o sea, la madre y yo estamos separados con custodia compartida y tenemos semanas alternas. Dice: entre ella y yo no nos entendemos. He intentado acercarme a ella para llegar a una conciliación en el tema de la educación muchas veces, porque siente que es primordial, pero a la misma vez dice que no hay manera, que no hay una manera de llegar a ningún acuerdo y que están en ese conflicto, con lo cual esto está afectando a sus hijos. Termina diciendo lo siguiente: mi pregunta sería:
¿Cómo puedo ayudarlo, a mi hijo, a canalizar, a sostener todas estas emociones de rabia, de frustración y de tristeza, que le hacen hacer cosas que son peligrosas para su seguridad y la seguridad de sus compañeros? Dice que él siente profundamente que su hijo no lo está pasando bien y que él se da cuenta de que realmente no lo está pasando bien. Muchas gracias, Joana. Un abrazo de luz, David. Bueno, primero decirte, David, que muchísimas gracias. Me ha parecido impresionante tu historia. Deseo de todo corazón que te pueda ayudar. Vamos a tener una visión un poco objetiva de todas las cosas que nos has explicado, ¿no? Nos has explicado un conjunto de cosas que es un contenido y vamos a desgranar para poder comprender y para poder dar una solución, una respuesta que puedas aplicar en tu situación. Lo primero que me gustaría destacar es lo siguiente. Por un lado, hay una definición una definición tuya de tu hijo, y por otro lado hay una definición completamente opuesta de lo que la educadora, en este caso su profesora, tiene según tu hijo. Son dos visiones distintas y lo que nosotros vamos a resolver aquí ahora es qué hay en medio de esas dos visiones, porque en mitad de esas dos visiones es donde está el conflicto en realidad. ¿De acuerdo? Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es, una cosa es el escenario donde se produce el conflicto. El escenario, en esta situación que tú me has explicado, sería que tu hijo ha tenido un conflicto con una niña, él se siente mal porque él dice que es una mentirosa, bueno, él se siente mal en relación a lo que ha sucedido con esa niña, que no tiene por qué ser lo que ha sucedido en ese instante. Puede ser que ese conflicto ya venga de tiempo atrás, ¿de acuerdo? Pero por circunstancias, en ese momento el escenario provoca que todo ese conflicto salga para afuera, ¿de acuerdo? Tu hijo en ese escenario se siente mal y al sentirse mal no ha gestionado sus emociones y le ha dado por responder de esa manera, ¿de acuerdo? En ese instante entra la educadora, ¿sí? Y desde fuera, como él ha tenido esos actos, le impone que le pida perdón a la niña. No voy a juzgar si está bien o si está mal, pero sí voy a poner hincapié en que los dos niños tienen que ser sostenidos. Es decir, los dos niños se tendrían que perdonar mutuamente en el caso de que queramos trabajar la línea del perdón. Porque en este momento tu hijo lo que siente es incomprensión. Se siente culpable sobre algo que ni él mismo sabe cómo ha podido suceder. ¿De acuerdo? Es muy importante que saquemos el escenario de lo que es el conflicto. Una vez sabemos lo que este escenario y la imposición de pedir perdón le ha supuesto al niño, que es angustia, ansiedad, nerviosismo, yo quién soy, qué he hecho mal, soy malo, quiero desaparecer, por eso se tapa, quiero desaparecer, me bloqueo, mi sistema nervioso se bloquea, no puede ni hablar, ni tan siquiera, porque el niño genera un cuadro de angustia bastante importante. Y esto es porque no se le ha tenido en cuenta. A tu hijo no se le ha tenido en cuenta, ¿sí? Se le ha tratado como un castigador y que tiene que pedir perdón, con lo cual no se ha sentido escuchado de lo que ha pasado antes que ha provocado esa situación. Que lo importante es eso, qué ha pasado antes para que tú actúes así. Entonces, no voy a actuar sobre lo que has hecho, sino que voy a actuar sobre qué te ha hecho sentirte mal para que tú actúes así. Ese sería un acompañamiento en ese escenario. Así que tenemos ya dos puntos importantes. El primero, la definición distinta que tienes tú y la definición distinta que tiene en este caso la profesora. El escenario y cómo se siente él ante este escenario. Y luego tenemos otro punto súper importante, que es el conflicto. ¿Qué tiene en su interior? ¿Qué conflicto tiene en su interior que generan escenarios de estas
magnitudes. Por tu escrito, lo primero que siento son dos tipos de conflictos bastante importantes para resolver. El primer conflicto que tiene es yo soy distinto al resto. Y eso tiene que ver con su postura en el modelo educativo en el que él está, ¿de acuerdo? Sus compañeros van a un ritmo de aprendizaje, él tiene otro ritmo de aprendizaje con unas necesidades de aprendizaje completamente distintas o paralelas o opuestas a lo que en ese momento su entorno está ofreciendo, con lo cual él, de una forma más o menos consciente, tiene un sentimiento de ser distinto. Y cuando soy distinto a los demás, que no es que los traten de distintos, los tratan de diferentes, y ahora te explicaré la diferencia. Cuando yo me siento diferente, me siento incomprendido también. ¿De acuerdo? Es un estado emocional que le genera angustia, le genera ansiedad y le genera el ¿por qué a mí? Esto es muy importante a tratar, que es una parte que está generando estos conflictos dentro del aula o los puede llegar a generar en cualquier lugar, pero en este caso ha sido dentro de un aula. Otro conflicto que realmente lo has escrito en tu papel, ¿no? en el mail que me has mandado, es el conflicto entre papá y mamá, ¿no? Hay una relación que está tensa y eso a él le genera un estado emocional tenso, de una forma más, de una forma menos, le genera una inseguridad, un malestar. Y vuelve a aparecer en su inconsciente, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo frente a esto? ¿Cuál es mi verdad? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Quién de los dos me ama? ¿Cómo puedo yo hacer que me quieran a mí? Otra vez vuelve a aparecer el sentimiento de culpa, el sentimiento de ¿dónde está mi lugar? Otra vez, en el clan familiar le aparece el mismo conflicto, la misma relación emocional que tiene en su ámbito escolar. Con lo cual estaríamos hablando de una sola emoción o de muy pocas emociones y muy pocos sentimientos que son en común los que le están produciendo que ante una situación donde él siente rechazo, se siente que está perdido, incomprendido, pueda generar actos o acciones que revelan pues, que él no se siente bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mira, para solucionar este tipo de casos, que en realidad no es complicado, ¿sí? Hay que utilizar la comprensión y vamos a comprender primero las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Son dos, únicamente dos. Una necesidad básica es la atención emocional, el acompañamiento a mis emociones. Cuando yo soy niño, en este caso, que tu hijo es niño, su dirección es que haya un adulto que comprenda sus emociones y que le ayude a ser consciente de sus emociones y de cómo generar bienestar ante todo lo que me sucede. Y luego hay otra necesidad a cubrir, que es la necesidad innata de aprender. La necesidad innata de aprendizaje. Esta necesidad de aprendizaje innata, su base la tiene en que su atención emocional sea armónica. Cuando los niños o el ser humano no estamos atendidos a nivel emocional o acompañados a nivel emocional y tenemos una desarmonía en las funciones emocionales, esto directamente afecta, sobre todo en los niños, en sus capacidades innatas de aprendizaje, ya que para que exista el aprendizaje y la capacidad innata del talento de aprender, necesito un estado emocional que me invite a descubrir, que me motive a estar en paz con lo que yo estoy en relación a lo que estoy aprendiendo. En el caso de tu niño, si su estado emocional, ya sea también en sus dos vertientes más importantes, que es la escuela y la familia, su estado emocional está en desarmonía en ambos lugares,
aunque tú estás haciendo un trabajo muy importante por lo que tú has dicho y me parece perfecto, pero igualmente él está en conflicto. ¿Quién soy yo aquí y quién soy yo aquí también? Con lo cual, sus dos pilares más fuertes, que sería la escuela y la familia, están en desarmonía. Cuando eso está en desarmonía, su aprendizaje innato también está en desarmonía. Con lo cual, ¿qué puede generar? O un exceso de interés en muchas cosas, porque así yo voy haciendo y no me ocupo de mí, o al revés, una apatía en el aprendizaje, porque así siento que nada me llena, y eso es una forma de que los niños nos expresan no me siento bien. Si comprendemos esto, podemos comprender que en este caso, pues tu hijo lo que necesita es sentarse frente a él, a la misma distancia que él, en un estado de calma, y decirle, mira, me he dado cuenta que tanto en la escuela como en casa, pues no te sientes bien. Y yo, que soy tu padre, pues quiero hacer que tú te sientas bien en los dos lugares. No importa lo que ha sucedido, lo que importa es que tú te sientes bien. Y aquí lo importante es que yo voy a ayudarte y a acompañarte a sentirte mejor. Pero para que te sientas mejor, tú me tienes que decir a mí qué podemos hacer nosotros por ti. Es decir, ¿qué podemos hacer mamá y papá para que tú te sientas mejor? Y él te va a dar una respuesta, que puede ser infinidades de cosas, ¿no? Desde que paséis los tres juntos una tarde, o incluso que vuestra relación mejore, o cada niño es un mundo, y esto es así. Y la misma pregunta sería para el ámbito escolar, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros en unión con el proyecto educativo para que tú te sientas mejor, para que tú puedas disfrutar más de tu aprendizaje, para que te sientas más valorado, más amado por tus compañeros, por tu educadora, y para que tú puedas desarrollar todo tu interés, todos tus intereses en ese ámbito, en ese lugar donde estás escolarizado, y que él te dé las pautas que a él le gustaría hacer. Cuando intentamos ayudar a nuestros hijos o acompañarles, la mayoría de veces nos pasamos el previo paso de dejar que ellos nos digan cómo pueden mejorar ellos sus propias vidas, ¿de acuerdo? Entonces, como nos saltamos ese paso, pasamos nosotros a tomar decisiones para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y eso es un error que hace que el niño sienta otra vez incomprensión. Entonces vamos a permitir que nos explique él cómo nosotros le podemos ayudar. Y poquito a poco vamos a ir desengranando cositas que vamos a ir pudiendo hacer pactos con él para que él se pueda ir sintiendo mejor. Lo que podemos trabajar también, como bien me dices en tu pregunta, cómo le podemos ofrecer a tu hijo que él exprese todo lo que siente sin generar esos escenarios, ¿de acuerdo? Seguramente en casa no lo debe hacer porque tiene un acompañamiento emocional por tu parte, ¿no? Entonces, cuando hay un acompañamiento emocional es wow, veo que no te sientes bien y veo que en este momento pues estás enfadado, y a causa del enfado pues por eso mismo has tenido las ganas pues de malmeter contra el otro o de tirar las cosas. Entonces yo quiero que tú te sientas bien y podemos expresar todo aquello que sentimos, ya sea enfado, ya sea rabia, ya sea alegría, no importa. Lo importante es que lo expresemos siempre con respeto. Primero, respetarte a ti mismo. Cuando tú te expresas y expresas lo que tú sientes, te estás respetando a ti. Si tú estás enfadado y me dices, yo me siento enfadado, me siento mal porque tus palabras me hieren, porque siento que cuando tú me dices eso o me haces eso, yo siento que no me quieres, o siento que no valgo para ti, o que no quieres participar conmigo, o cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos expresándonos desde el respeto, nos respetamos primero a nosotros, o sea, él se respetaría a sí mismo y luego respetaría al otro. Esto sería la forma en que más le puedes ayudar, en darle herramientas de comunicación
para que él sea aceptado todas sus condiciones sin tener que pedir perdón. Porque el perdón muere cuando uno se trata con respeto a sí mismo y trata con respeto al otro. El perdón no es necesario. No es necesaria una imposición del perdón si realmente hay un acompañamiento emocional que permita autorresponsabilizarme de aquello que he hecho, para luego poder dar una respuesta mucho más amorosa, mucho más respetuosa y mucho más armoniosa. Teniendo en cuenta que en este caso tu niño genera escenarios porque tiene dos conflictos básicos que son básicos para el ser humano, que realmente su base emocional y su base de aprendizaje está en una tabla en movimiento. Esta tabla tiene que coger armonía y a partir de aquí entonces le podemos dar las herramientas que él va a necesitar para construir sus emociones y construir su forma de expresarse, respetándose a sí y al otro. Hay preguntas muy básicas que podemos hacer a nuestros hijos y es ¿cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor? Esta pregunta es tan básica y es tan imprescindible tanto en los educadores como en los papás, que lo practiquemos a diario con nuestros hijos tantas veces como nosotros si ellos necesiten. Ahora un poquito voy a hacer un break porque es importante el tema de cuando yo como educadora me dirijo, ¿no? El caso que hemos vivido con tu hijo. Cuando yo como profesora me voy a dirigir al niño y le voy a imponer que pida perdón. Yo como profesora, cuando ves una situación, o educadora, o acompañante, y madre, que soy madre, cuando veo una situación de esas características, la tendencia que tenemos nuestra parte humana y que hemos recibido en nuestra educación es que siempre tiene que haber un culpable, ¿de acuerdo? En cambio, no existen los culpables. Lo que existe es la falta de responsabilidad sobre mí mismo en un momento determinado. Si tu hijo ya tiene su tensión familiar y su tensión educativa, hemos de distensionar. Entonces, para distensionar a tu niño nunca se le puede señalar y decir que es un culpable e imponerle que pida perdón. Todo lo contrario. Le hemos de dar herramientas donde generen confianza en sí mismo, autoestima, una autoestima firme, para que él se pueda expresar desde su diversidad. Y ahí vengo, con el tema de la diversidad, vengo a distensionar el otro punto que tiene Roger. Si te sientas con tu hijo y hablas con él y le dices, mira, desde hace un tiempo pues que tú en la escuela pues estás siguiendo unas pautas, pues digásemos distintas, no diferentes, distintas a lo que tus otros compañeros hacen, porque tus necesidades son otras, ¿no? ¿En qué se basan tus necesidades? Pues mira, tus necesidades se basan en que cada uno de nosotros, es decir, tú y todos tus compañeros, cada uno de ellos tenemos una forma distinta de ser. Esa se le llama diversidad, ¿de acuerdo? Y dentro de cada diversidad a cada uno le generan unos intereses, unos pensamientos, unas emociones, unos sentimientos, unos deseos. Y cada uno es distinto del otro. Todos son distintos. Pero en el sistema educativo parece ser que todos somos iguales. Entonces, cuando hay un niño que realmente aflora su diversidad, que es como el caso de tu hijo, no es que sea diferente, sino que él está aflorando su diversidad propia, porque es un ser que destaca en su talento, porque es un ser que ha descubierto la diversidad y la está manifestando. Tenemos que dar conciencia de que la diversidad no es diferente, sino que todos somos diversos y que eso te hace único y te hace especial. Pero no más especial que el resto, sino te hace especial porque te has conectado contigo mismo. Y eso genera en ti un amor propio si sabes utilizarlo.
De esa forma puedes generar autoestima en tu hijo, porque no se va a sentir incomprendido, sino que va a tomar conciencia y comprensión sobre sí mismo, sobre su diversidad, sobre sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sus necesidades innatas de aprendizaje. Como tendrá autoestima, su satisfacción emocional será más elevada, generará una sensación de bienestar, con lo cual su aprendizaje no va a ser desde la incomprensión y el soy diferente, sino va a ser desde la comprensión que en mi diversidad, esto es lo que yo elijo, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo voy a hacer. Este trabajo lo tendría que hacer la escuela, ¿no? O sea, la escuela tendría que dar charlas continuamente sobre diversidad y aplicarlas en el aula, cada día. Tendríamos que aplicar la maravillosa diversidad y la cooperación. Me hablabas de la cooperación. La cooperación es diversidades que se unen para sacar lo mejor en equipo. En un sistema educativo comparativo no se puede cooperar. Porque si yo compito, no puedo cooperar. La competición y la cooperación van en extremos distintos. Con lo cual el mismo sistema está generando incoherencia en los alumnos. Y esto genera escenarios donde esos conflictos que el niño vive en su interior está viviendo conflictos de incoherencia, generan escenarios perfectos donde ellos demostrar que no están satisfechos con lo que están recibiendo, ni a nivel emocional, ni a nivel intelectual. Así que espero haberte dado unas pautas para que puedas comprender qué está sucediendo y cómo lo podemos resolver. Muchas gracias por tu gran aportación a Artam Educación a Consultas, ya que es una consulta preciosa, me ha encantado y espero que podamos ayudar a más personas que están en la misma situación que tú. Y si te ha gustado, pues que sepas que nos puedes mandar un mail a consultaseducacion@agartam.com y cada 18 de cada mes pues yo cojo una consulta y la respondo para que todos podamos disfrutar de una educación consciente con unas herramientas más. Así que pruébalo, si te gusta y te sirve, continúa en ello. Un beso, muchas gracias y hasta pronto.